Cuando él tocó fondo, fui yo quien lo acogió. Le enseñé a retirarse en una negociación solo para contraatacar con más fuerza, a dominar en el despiadado mundo de los negocios. Y más tarde, cuando alcanzó el poder, brillante e imparable, rechazó las manos que alguna vez lo guiaron, como un ciego que desecha su bastón al recuperar la vista. Así que no me sorprendió en lo absoluto cuando lo escuché decirle a un amigo, ¿Brett? Rígido. Aburrido. Y bueno, ya no es precisamente joven. Yo estaba de pie en la entrada del salón VIP, con un leve picor subiéndome por la garganta. Ya podía imaginarme a ese joven apuesto entornando los ojos, pronunciando esas palabras con despreocupación absoluta. Siempre había sido yo quien se aferraba con demasiada fuerza, esperando que un alma joven permaneciera a mi lado más tiempo del que debía. Quizás ya me había preparado para este momento desde hace mucho. Lo que se agitaba en mi pecho no era dolor, sino más bien un silencioso alivio. Como una piedra que por fin cae al suelo. Lo que necesitaba pensar ahora era cómo salir de esta relación distorsionada, con dignidad, y sin dejar cabos sueltos. Sin respuestas claras en la mente, caminé hacia el baño y encendí un cigarrillo. Al mirarme en el espejo, vi a un hombre vestido con un abrigo de corte impecable. Mi cabello, cuidadosamente peinado, se había soltado en dos lugares por caminar demasiado rápido. Las líneas finas en las comisuras de mis ojos ya eran difíciles de ocultar. Cuanto más tiempo pasaba junto a David, más sentía el peso de los 7 años que nos separaban. Él ardía con juventud, irradiando un resplandor que podía cegar. Y yo ya había entrado con calma en el umbral de los 35. Mi energía se desvanecía, mi resistencia quedaba rezagada. Solté una sonrisa autocrítica, apagué el cigarrillo, ahuyenté el humo persistente y regresé al salón privado. Al empujar la puerta, el bullicio del interior cayó en un silencio instantáneo. Solo la desgarradora música seguía sonando a todo volumen. Vi a David de inmediato, tirado con dejadez en el sofá, un brazo colgado sobre el respaldo. A su lado, otro joven hermoso. Tenía el aspecto de un leopardo, posesivo, con el brazo enroscado alrededor de lo que consideraba suyo. Ya había visto su perfil antes, Alan. Pero en persona era aún más delicado que en las fotos. Juvenil hasta el absurdo. No me extraña que alguna vez haya interpretado el papel de canario mimado de alguien. El chico parpadeó, como si aún intentara entender por qué el ambiente se había vuelto tan incómodo de repente. «Brett, ¿qué haces aquí?», preguntó alguien que me conocía. Otro se apresuró a apagar la música, pero en su torpeza, solo la subió aún más. El remix melancólico del DJ ahora retumbaba dolorosamente en la sala, haciendo que toda la escena se sintiera aún más absurda. Algunos de los invitados más ebrios se rindieron y arrancaron el cable de alimentación. Silencio, incomodidad. Mi presencia siempre parecía chocar con estos círculos juveniles. Con mi habitual sonrisa cortés, miré mi muñeca. Ya es tarde. Justo terminé de trabajar más temprano, así que vine a recoger a David. Mientras hablaba, dirigí la mirada hacia él. Parecía perdido en sus pensamientos, el ceño levemente fruncido. La mano que reposaba sobre el regazo de Alan se movió para cubrir la mirada curiosa del chico. Alan frunció los labios, luego se apoyó en el hombro de David, aferrándose a él con una intimidad temeraria. Su silencio ya era una respuesta clara. Era joven, inmaduro, y en solo unos días, yo cumpliría 35. Con la compostura de un adulto, mantuve mi sonrisa y añadí, pero surgió algo urgente en la empresa. Tengo que regresar. Pedí algo de comida para ustedes, y tengan cuidado con el alcohol, demasiado es malo para el estómago. Gracias, Brett, dijo alguien. Alan, al oír a todos repetir el mismo nombre, exclamó alegremente, gracias, Brett. Ese nombre me suena. ¿Eres el viejo del que hablaba el hermano David? Y como si de pronto se diera cuenta de que había dicho algo inapropiado. Se tapó la boca dramáticamente y entrecerró los ojos con una sonrisa. Ops, perdón, Brett. No pareces tan viejo como dijo el hermano David. Aún tienes ese aire de tío cool. Tal vez debería llamarte tío Brett, ¿no? Esas pullas infantiles, aunque cargadas de malicia, tenían un tinte casi entrañable. No dolían de verdad, pero sí pinchaban un poco. Aún así, era soportable. Más que antes.
Bajé la mirada, el cansancio se coló en mi pecho, y encendí otro cigarrillo. Tras una pausa, hablé con calma, David. Despeja la sala. Necesito hablar contigo. Él retiró la mano. Su mirada recorrió mi rostro, cauta, inescrutable. Lo entendió. Esta era mi última línea trazada en la arena. Quizá temía que hiciera una escena o lastimara a alguien, así que permaneció en silencio un momento. Luego se puso de pie. Todos fuera. Hermano David, Alan aún intentaba quedarse cerca. David levantó los párpados y lo miró con frialdad. Fuera. Alan me lanzó una última mirada llena de indignación, luego salió a regañadientes con los demás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, exhalé profundamente. A través de la neblina de humo, observé la silueta borrosa de ese joven. Estaba a 3 pasos de mí, ni cerca, ni lejos, con una distancia silenciosa en su postura. Justo como el día en que nos conocimos. Entonces, él no sabía cuán lejos había caminado yo para alcanzarlo. En aquel entonces, vestía ropa deslavada y agachaba la cabeza para lavar platos. Sus manos estaban agrietadas e hinchadas de tantas horas en agua caliente. En invierno, la piel se le abría y sangraba. Me acerqué a él. El chico levantó la vista, con ojos alertas, recelosos, como un animal salvaje atrapado en la oscuridad. Le dije, ¿quieres venir conmigo? En ese entonces, yo recién empezaba mi propio camino. La vida era difícil. Pero me inflé con una falsa apariencia de riqueza, temiendo que descubriera mis trajes mal ajustados y mis verdaderas dificultades. Las pupilas de David temblaban. Sus labios partidos se apretaban en una línea firme. Le dije, pagaré tu matrícula. Para que puedas estudiar con tranquilidad. El yo de entonces era imprudente con las palabras, como mi padre. Creía que donde iba el dinero, el amor le seguiría. Colocaba el amor en una balanza junto al dinero, como si fueran intercambiables. No fue sino hasta mucho después que comprendí lo repulsivo que era eso, o, como todo parecía deseo disfrazado de bondad. En aquel momento, yo era demasiado ingenuo para ver su dolor. Cuando finalmente me sonrió, me sentí triunfante, como si hubiera hecho algo noble. Pero lo único que hice fue disfrazar el control de caridad. Él y yo firmamos un contrato, un acuerdo de patrocinio, en papel. Pero hace mucho que se había corrompido en otra cosa, una relación de azúcar en todo menos en el nombre. Solo al envejecer y luchar con el mundo comencé a saborear de verdad la amargura, la humillación. Detrás de esa sonrisa suya. El dolor, resulta, tiene su propio retardo. Las grietas entre nosotros se ensancharon con el tiempo. Siempre me encontraba transfiriéndole la mitad de mis ingresos, casi por reflejo. Pero lo sabía, él nunca los tocaba. Hoy en día, ganaba mucho más que yo. Un favorito de la industria. Una estrella en ascenso. Lo había visto en las noticias más veces de las que podía contar. David, me escuché decir. Él no respondió. Sus ojos oscuros simplemente me miraban, inescrutables. Este sábado, termina nuestro contrato, dije suavemente, con firmeza. Hasta entonces, no quiero volver a ver escenas como la de esta noche. Aún así, no dijo nada. Se había vuelto cada vez más silencioso conmigo. Nuestras conversaciones se habían secado. Coexistíamos como extraños educados. Finalmente, David dijo en voz baja, fumar es malo para la salud. Prometiste que lo dejarías. Asentí y apagué el cigarrillo. Se inclinó, sacó un pañuelo de la caja, lo humedeció y, con delicadeza, tomó mi mano para limpiar cuidadosamente las cenizas de mis dedos. El contrato se está acabando, murmuró David. ¿Vas a renovarlo esta vez? Retiré mi mano. No. Ya deberías ser libre. Cumples 35 este sábado. Negué con una leve risa. ¿A mi edad? Hace tiempo que dejé de celebrarlo. Me miró con esos ojos oscuros, insondables. Hacía mucho que no lograba descifrar lo que pensaba. Entonces, tras una larga pausa, preguntó, «Has estado contando los días, ¿verdad?» Su tono era tranquilo, sin reproche, más bien como quien enuncia una verdad que ya conoce. Asentí levemente. Cuando el contrato terminara, por fin estaríamos libres de esta conexión torcida y deformada. Tú por tu camino. Yo por el mío.
Sea lo que venga, luz u oscuridad, ya no tendrá nada que ver con el otro. Está bien, dijo. Tal como esperaba, aceptó, limpio, sin vacilar. La verdad es que, cuando comencé a contar los días, había planeado confesarlo todo al terminar el contrato. Quería abrir mi corazón, por vergonzoso o sincero que fuera. Pero ahora, pensaba que su felicidad era más importante. Como él mismo dijo una vez, yo ya no era joven, y no debía encadenar a un alma libre a mis deseos egoístas. David extendió la mano y acomodó el cuello de mi abrigo. ¿Vas a casa? Le mostré mi teléfono con un gesto. No. Volvió a surgir algo en la oficina. Tengo que regresar. Emitió un leve murmullo sin palabras. Te llevo. No hace falta. Has estado bebiendo. Yo vine manejando. Está bien. Bajó la mirada y susurró, pensé que venías a buscarme. Me giré hacia él. ¿Qué? David repitió, pensé que habías venido a llevarme a casa, Brett. El tono seguía igual, calmo, plano. No entendí lo que realmente quería decir. De regreso en la oficina, encontré a mi jefe todavía allí, guardando sus cosas para irse. ¿Brett? ¿Volviste? Preguntó, maletín en mano. Sonreí débilmente. Solo voy a dormir en el dormitorio. Frunció una ceja, sorprendido, yo tenía casa cerca, y él lo sabía. Ah, cierto, dijo, golpeándose la frente al recordar algo. Sacó un aviso de su maletín y me lo entregó. Hay un proyecto en África. Necesitamos a alguien del departamento técnico en el sitio. Durará unos 3 años. Mira si alguien de tu equipo está dispuesto a ir. Bajé la mirada al aviso. Lejos, condiciones precarias, y todos mis subordinados aún eran muy jóvenes. Tras un momento, pregunté, ¿en Ruanda hay leopardos? Él parpadeó, desconcertado. ¿Acaso parezco un leopardo? Solté una risa. Iré yo. Me miró, atónito. ¿Qué te pasó? ¿Te rompieron el corazón y estás planeando autoexiliarte? Yo, supongo que se podría decir eso. Con razón te estás quedando en el dormitorio. Una vez que se mande tu nombre, no hay marcha atrás. Piénsalo bien. A veces, con solo hablar con tu pareja, las cosas se aclaran. Dame una respuesta antes del viernes. Salimos el domingo. Lo interrumpió una llamada. Mi esposa me está apurando, dijo, algo avergonzado. Me voy. Quizá había notado que las cosas no iban bien para mí en el amor. Se rascó la cabeza con torpeza, me asintió rápido y se marchó con su maletín. Le devolví el gesto y lo vi alejarse, con una envidia silenciosa. Él tenía a alguien que lo esperaba en casa. David y yo, ya no podíamos sentarnos a hablar así. Lo único que supimos hacer juntos fue enamorarnos. Cada vez que despertaba necesitando un abrazo, solo encontraba el lado frío de la cama. David nunca usaba colonia, así que su aroma jamás se quedaba. Solo el mismo gel de baño que usábamos ambos, nada personal, nada duradero. Pensándolo bien, nunca había tenido a alguien que me llamara para apurarme a volver. Siempre quise una familia así. Pero David no parecía ser el tipo de persona que construiría una. Una lástima. Me recosté en la cama del dormitorio, cerré los ojos. Entonces llegó un mensaje. Sin nombre de contacto. Solo una foto, David y Alan juntos. David llevaba una sudadera con capucha, su expresión era indescifrable, pero en su rostro se asomaba una rara chispa de juventud. Alan apoyaba la cabeza en su hombro, sonriendo con alegría. La foto irradiaba un soplo de juventud despreocupada. Guardé la imagen. La recorté. Amplié hasta que solo quedara David. Nunca lo había visto así. Cuando estaba en la universidad, no me atrevía a ir a buscarlo a la entrada, temiendo arruinar su reputación. Incluso después de que empezó a trabajar, me contuve. La luz del móvil comenzó a molestarme, así que respondí rápido con un emoji de pulgar arriba, bloqueé el número y apagué el teléfono para dormir. Esa noche, tuve un sueño. Yo tenía 25, y David, 18, lavaba platos en la parte trasera de un restaurante. A los 25, acababa de terminar la maestría.
El proyecto que lideraba había logrado un gran avance. Había recibido mi primer gran sueldo. Estaba lleno de arrojo, ojos brillantes, rebosante de confianza juvenil. Incluso con mi traje mal ajustado, caminaba como si marcara tendencia. Irrumpí en la cocina, medio borracho, llamando su nombre. El chico se detuvo a mitad del lavado, volteando hacia mí, confundido. Ah, cierto. Aún no me conocía. Ya había olvidado las veces que nos habíamos cruzado antes. Respiré hondo y me presenté. Mi nombre es Brett. Me gradué de la Universidad West y tengo una maestría de la Universidad IN. Sé cómo está tu familia. Lavar platos aquí no te dará lo suficiente para pagar la matrícula. ¿Por qué no vienes conmigo? Puedo ayudarte. Qué estupidez de frase. Me quedé allí, con los brazos cruzados, recostado contra la pared, observando cómo se desarrollaba aquel momento. Nunca debí entrar. Debería haberlo patrocinado en silencio hasta que se graduara. Así, tal vez, habría dejado una mejor impresión, en lugar de desperdiciar 10 años de su vida como lo hice. Sus primeros 18 años, un padre ludópata, una madre ausente, una abuela enferma. Cargaba con toda la familia sobre sus hombros. ¿Y los siguientes 10? Se vio obligado a vivir con un hombre al que no amaba, soportando año tras año de humillación. Miré con ternura esos ojos negros y afilados. Lo observé fruncir los labios, bajar la mirada, y finalmente susurrar, «Está bien». La palabra tembló al final. 10 años después, yo ya no era aquel joven temerario y osado. Y, tardíamente, entendí, David debía ser libre. Tal como esperaba, David no me escribió. Aún así, sentí una punzada de decepción. Es verdad que, con los años, uno se vuelve más sentimental. Entregué mi solicitud al jefe. Intentó disuadirme varias veces, pero al ver que mi decisión era firme, terminó cediendo. Transferí casi 2/3 de mis bienes a nombre de David, incluida la casa en la que una vez vivimos juntos, y añadí una carta de disculpas. Todo quedó sellado en un sobre que le entregarían una vez que yo me hubiera marchado. Lo único que conservé fue una foto recién impresa de él, David con una sudadera con capucha, luciendo torpe y juvenil. Quizá, si no hubiera hecho lo que hice en aquel entonces, él habría tenido una vida más feliz. Deslicé la foto en el compartimento oculto de mi cartera y me volqué al trabajo. Buenos días, Brett. Vaya, hoy llegaste temprano, Brett. ¿No te tocaba descanso ayer, Brett? Uno a uno, mis compañeros fueron llegando, saludándome con alegría. Intenté concentrarme, pero por el rabillo del ojo noté a 2 chicas jóvenes susurrando entre ellas, echándome miradas de reojo. Finalmente, suspiré, me quité las gafas y pregunté, ¿hay algo que quieran decirme? Brett, ¿de verdad estás por cumplir 35? No lo pareces para nada. ¿En serio? Creo que soy la definición perfecta de un hombre de mediana edad, respondí. Ni hablar. Si no fuera por el mural de cumpleaños, habríamos pensado que tienes 20 y tantos. Entonces recordé, los cumpleaños de los empleados se publicaban en la pared de la empresa. Debieron ver mi año de nacimiento. Una de las chicas aplaudió y exclamó, Ferrari Brett. Haces honor a tu apodo. Entonces, ¿tienes pareja? ¿Estás casado, al menos saliendo con alguien? No tenía muy claro qué significaba eso de Ferrari Brett, pero supuse que era un cumplido. No solía recibir elogios tan directos. Sentí como se me calentaban las mejillas sin poder evitarlo. Al abrir la boca para responder, el rostro frío de David cruzó fugazmente por mi mente. Respondí en voz baja, no. Ese enredo que comenzó cuando él tenía 18, debió haber terminado cuando cumplió 28. ¿De verdad estás solo? Entonces, ¿te gustan los chicos o las chicas? ¿Cuál es tu tipo? Sus preguntas entusiastas me dejaron algo descolocado. Por suerte, la voz de mi jefe acudió a mi rescate, ustedes dos, vuelvan al trabajo. ¿No saben que Brett se pone tímido? Sus palabras fueron como música para mis oídos. Lo miré con ojos agradecidos. Él alzó la carpeta que tenía en la mano y me hizo una seña para que lo siguiera a la oficina. ¿Estás listo? Preguntó. Casi, respondí. Ya lo tengo planeado.
Hoy celebro aquí mi último cumpleaños, mañana me tomo el día libre y vuelo pasado mañana. Ha surgido una situación en Ruanda, dijo. Tendrás que partir esta misma noche. ¿Esta noche? Parpadeé, recordando el mensaje que había dejado sin enviar más temprano. En cierto modo, sentí alivio. Sí. Está bien, asentí. Iré a hacer la maleta. Deja que Kate te lleve. Kate era el compañero asignado para acompañarme en esta misión. Me giré y vi a un joven alto esperándome en la puerta. Me saludó con un leve asentimiento. Hola. Soy Kate. Tenía una expresión seria y distante. De pie junto a mí, era al menos una cabeza más alto. Cejas marcadas, mirada clara, postura recta, parecía un soldado. Yo mido 1,83 m. Entonces, ¿cuánto medía él? Un placer. Soy Brett. Por dentro, me quejé de lo alto que era, pero por fuera mantuve la compostura y le estreché la mano con una sonrisa cortés. Tras facturar el equipaje, abordamos el avión. Durante el vuelo, conversamos un poco para conocernos. Por su porte, asumí que era exmilitar. Resultó que aún estaba en servicio activo. Dado que el proyecto tenía participación gubernamental, tenía sentido. Algo había salido mal, necesitaban que yo estuviera allí para resolverlo in situ. Kate se sentó a mi lado, con los ojos cerrados, descansando. Tienes pinta de chico bonito, dijo de repente, aún con los ojos cerrados. En algunos países, a la gente le encantan los de tu tipo. Mantente cerca de mí allá afuera. No te alejes ni salgas de mi campo visual. Yo, con 35 años. ¿Un chico bonito? Solté una carcajada silenciosa ante lo absurdo. A mitad del vuelo, Kate me dio un codazo para despertarme. Ya llegamos, dijo. Desembarcamos juntos. Solo entonces encendí mi teléfono. Había varios mensajes de David. Hoy es tu cumpleaños. Te estoy esperando en casa. ¿El contrato? Renovémoslo. Ese será mi regalo para ti. ¿Dónde estás? Llamé y nadie respondió. Dijeron que estabas en un viaje de negocios. ¿A dónde fuiste? ¿No podías esperar solo un día más? Vi las grabaciones de seguridad. Él es más joven que yo, ¿verdad? El último mensaje llegó a medianoche. Feliz cumpleaños, Brett. Ahora eres libre. Lo nuestro, terminó. Terminado. La verdad es que nadie sabía de nuestra relación, salvo algunos de sus amigos cercanos. Yo me había esforzado por mantener nuestras vidas separadas. Él nunca asistía a mis reuniones sociales, y yo me mantenía al margen de las suyas. Quería dejarle una despedida limpia cuando todo acabara. Tal vez él lo notó, y eso fue lo que lo enfureció. Por cierto, ¿quién es David? Preguntó Kate. Levanté la mirada de golpe. Había tomado mi bolso de mano y lo colgaba sobre su hombro. Al notar la intensidad de mi expresión, añadió, has estado murmurando su nombre. Se escucha bastante. Entrecerré los ojos levemente, buscando las palabras. Alguien a quien amé. Qué curioso que pudiera decirlo con tanta facilidad ante un extraño. Pero al mirar a los ojos de David, jamás tuve el valor. ¿Qué esperaba? ¿Qué respuesta quería? Es como el gato de Schrödinger. Mientras no abra la caja, el gato sigue vivo. Mi dignidad, su amor, ambos aún existen. El amor que podía ofrecer. El dinero que podía dar. Él ya no necesitaba nada de eso. El viento caliente arrastraba finos granos de arena bajo el sol abrasador, llevándose mis pensamientos con él. La vasta tierra frente a mí se desplegaba lentamente, extraña pero curiosamente reconfortante. A mi lado, un joven de piel bronceada, brazos cruzados, ojos afilados que parecían verlo todo. Asintió ligeramente y dijo, vamos. Se nos hace tarde. Resolver este problema era una tarea técnica. Y como implicaba un proyecto confidencial, mi teléfono quedó guardado en una caja de seguridad. Para cuando salí del cuarto de equipos, agotado y desorientado, el cielo ya se había tornado crepuscular. Me lavé el sudor, me cambié de ropa y compartí información con los contactos locales en inglés, recordándoles los protocolos de mantenimiento.
Mi teléfono se había quedado sin batería y se apagó solo. Lo guardé en el bolsillo y me dirigí a la salida, saludando cortésmente al equipo. Después del caos del trabajo, llegó un raro momento de tranquilidad. Frotándome las sienes, me di cuenta de que no tenía ni energía ni ganas de explorar. Lo único que deseaba era llegar al hotel y dormir como un muerto. Entonces, alguien se paró frente a mí. No era un local, no, este hombre tenía cabello rubio y ojos azul brillante. ¿No estaba en Ruanda? Parpadeé, algo confundido. Hablaba rápido, acercándose demasiado mientras lo hacía. Entre sus frases rápidas, alcancé a captar algunas palabras: cariño, guapo, esta noche, libre. Sacudiendo la niebla mental tras la jornada laboral, le pregunté en inglés: ¿cuántos años tienes? Y, sabes que soy un hombre, ¿verdad? 19. Yo tengo 35. En 4 años podría ser tu padre. Aparentemente, eso solo lo emocionó más. Esperaba que la gente fuera más abierta en el extranjero, pero esto superaba mis expectativas. Me froté las sienes, intentando averiguar cómo deshacerme de él. Mi cerebro, ya frito por el trabajo del día, era ahora pura papilla. Lo siento. Está ocupado. Una voz baja y firme habló detrás de mí, y una mano se posó sobre mi hombro. Giré la cabeza, y vi un rostro familiar. Kate. Después de solo una semana sin verlo, seguía exactamente igual. Gran corpulencia, presencia sólida, no era alguien con quien quisieras meterte. Sentí como mis hombros se relajaban de inmediato. El rubio murmuró algunas cosas antes de irse, claramente decepcionado. Aún así, se aseguró de dejarme una tarjeta de presentación en la mano antes de marcharse. Me quedé mirando la tarjeta, incrédulo. Era absurdamente detallada: altura, peso, incluso ciertas medidas. Kate le echó un vistazo y resopló con desdén. Vámonos. ¿Cómo vamos a? Antes de que pudiera terminar la frase, lo vi montar sus largas piernas sobre una elegante motocicleta. Me tragué el resto de las palabras. Yo, puedo pedir un taxi. Vine a recogerte. Fruncía el ceño, con los ojos ensombrecidos. Parecía enojado, pero al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que no lo estaba. Solo, me observaba. La compré aquí, dijo, dando una palmada a la moto. Está bastante guapa. Pensé que te gustaría. Sus cejas seguían fruncidas, pero no pude evitar notar un leve gesto, casi como un puchero en su expresión. Yo, ya estoy muy viejo para estas cosas. Pero ya lo sabía. Ya no había escapatoria. Aquí no había límites de velocidad. No había cámaras de tránsito. Conducía rápido, muy rápido. Cerré los ojos y me aferré con fuerza a su cintura. A esa velocidad, sentía que podía volar, o estrellarme y morir en cualquier segundo. ¿Tranquilo? Te tengo. Al notar mi tensión, me dio una palmada tranquilizadora sobre las manos. Cuando regresamos, lo primero que hice fue conectar mi teléfono. Kate estaba de pie, con los brazos cruzados, observándome. Después de un rato, preguntó: ¿viniste solo? ¿Tu familia está de acuerdo con eso? Parpadeé, necesitando un segundo para procesar la pregunta. Mis padres, ya no hablamos. Y no tengo pareja. Además, este proyecto es importante. Yo era el más indicado. Kate dijo: eres todo un blandito. Sonreí con resignación. Está bien, está bien. Soy el blandito. Luego pregunté: ¿tienes hambre? ¿Tú cocinas? Sus ojos se iluminaron. Sí. Eché un vistazo a la nevera, casi vacía. Tendría que salir a comprar algo de comida. En casa, normalmente era David quien cocinaba. ¿Estás cansado? Descansa. Yo iré por lo que necesitemos. Sonreí. No puedo decir que no a eso. Viento frío. David sabía que la ventana estaba abierta, pero no la cerró. Se sentó allí, con una fina camisa blanca, sin moverse, como si se estuviera castigando por algo que nadie entendía. Frente a él, el pastel de cumpleaños que había comprado. Sus ojos, secos y cansados, se deslizaron hacia el reloj. Ya eran las 8 de la noche.
Pero Brett aún no había regresado. Volvió a mirar su teléfono. Sin respuesta. Sin llamadas. Esa sensación suspendida de impotencia, lo arrastraba de nuevo a una edad que creía haber dejado atrás. Ya no era el chico que no tenía nada, pero ante la presencia de Brett, bajo su mirada, siempre se sentía como aquel adolescente indefenso. Ambos habían cambiado con los años. Él ya no era el mismo de antes. Y Brett se había vuelto aún más sereno con el tiempo. Esos ojos amables, ese cuidado silencioso, siempre hacían que David casi creyera que Brett lo amaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era posible. Él era el aburrido. El rígido. El frío que mantenía a todos a distancia. Había oído los rumores sobre Brett. Que le gustaban los chicos guapos y jóvenes. Igual que a su padre. Aunque Brett ya había roto lazos con él, David aún recordaba cómo lucía cuando tenía 18 años. Por eso siempre creyó que solo tuvo suerte. Suerte de ser visto. Suerte de que Brett le dedicara un poco de tiempo, un poco de afecto, un poco de dinero. Como un gato callejero que alguien recogía de la acera. Se repetía una y otra vez, no te enamores. No te dejes engañar por palabras dulces. Brett era demasiado digno. Tenía que contener su corazón. No podía permitirse caer. Pero cuando Brett finalmente decidió alejarse, el dolor fue insoportable. Suplicó, de forma patética, que lo amara de nuevo. Como un mendigo sin orgullo, de rodillas ante su benefactor. Desde que empezó a ganar dinero, David dejó de usar el de Brett. Su matrícula universitaria había sido pagada por él, pero cada trabajo de medio tiempo que tomó después fue para poder devolvérselo. Aún así, nunca se atrevió a devolverle todo. ¿Por qué? ¿Y si Brett pensaba que ya era independiente y perdía el interés? ¿Y si se fijaba en otro chico pobre que necesitara ser salvado? Ese miedo torcido, esa dependencia enredada, lo siguió durante 10 largos años. Ya no tenía 18. Tenía logros, confianza, y cicatrices que Brett jamás vio. Pero en el fondo, no podía ignorar la creciente sensación de inquietud. Maduro, amable, sincero y llamativamente atractivo, hombres como Brett siempre atraían mariposas jóvenes y vibrantes. Brett era bondadoso y responsable. Cualquiera que terminara con él sería feliz. Y David ya tenía 28 años. Nadie permanece en los 18 para siempre, pero siempre hay alguien que sí tiene 18. Le daba miedo. ¿Y si un día aparecía otro David, alguien en un estado lamentable, que despertara la compasión de Brett y poco a poco, subiera hasta ocupar el lugar que antes fue suyo? Había tanta gente esperando esa oportunidad. Y cuando vio a Brett acercarse demasiado a una joven becaria, esa frágil estabilidad en su interior se rompió por completo. Así que fue a buscar a Alan. Sabía que Alan solía ser el canario de otro. David pensó, aún tengo una cara aceptable, un estatus social decente y suficiente dinero. Quizá pueda volver a aprender, cómo ser un buen canario, cómo complacer a quien lo mantiene. Pero ahora, la escena frente a él se sentía borrosa. Lo había hecho todo mal. El interés del amo había desaparecido sin dejar rastro. David se quitó el collar él mismo, así, como si todo lo que lo definía se desvaneciera. Y esa sensación, era aún más desesperante que al principio. Redactó un nuevo contrato. En él, ofrecía a Brett todo su dinero, todo lo que había ganado por sí mismo, con tal de que Brett siguiera manteniéndolo. Ya que habían empezado con un contrato, ¿por qué no continuar con otro? Pero Brett nunca respondió. David se hundió en una espera desesperada. Brett había prometido no dejarlo esperando, así que, ahora que el contrato había expirado, ¿significaba eso que las palabras dulces, el calor, el afecto, todo se volvía nulo en el momento en que se quitaba el collar? No supe cuándo me quedé dormido. Cuando desperté, Kate estaba acostado a mi lado. Entonces lo recordé, la cocina había explotado ayer. Todos terminaron agotados después de limpiar. La cama que solía usar Kate fue devorada por insectos, así que no tuvo más opción que compartir la mía. Eché un vistazo al hombre dormido. Su postura era impecable, acostado boca arriba, manos cruzadas sobre el abdomen. Frotándome las sienes adoloridas, tomé el teléfono y vi decenas de llamadas perdidas de David. ¿Dónde fuiste?
¿Vas a abandonarme, igual que lo hicieron mis padres? Brett, por favor, hablemos. Te he estado esperando. Suspiré. Aún no podía resistirme a las súplicas de David. Tomé un abrigo, salí de puntillas al balcón y le devolví la llamada. Contestó casi de inmediato. Con la diferencia horaria, ¿había estado esperando todo este tiempo? Hola, David. Todo lo que escuché fue el suave sonido de su respiración al otro lado de la línea. Tuve que incitarlo. ¿Llamaste? Sí. Su voz era nasal, espesa. Cualquiera podría notar que había estado llorando. Acabo de terminar de trabajar. Tenía el teléfono en silencio y recién me desperté, me justifiqué por reflejo, solo para oír a David responder con voz ronca, pensé que ya no me hablarías más. Solté una risita sin poder evitarlo. ¿Por qué haría eso? David y yo no habíamos llegado al punto sin retorno. Por muy desordenado que hubiese sido todo, fue él quien se alejó primero. Te fuiste al extranjero, dijo David. No me sorprendió. Con sus recursos, no era difícil imaginar que hubiera averiguado mi paradero. Sí, por trabajo. Guardó silencio por un momento, luego preguntó, ¿aún puedo esperarte? ¿O, puedo ir a buscarte? Me quedé en silencio. No lo esperaba. Esas palabras, viniendo de él, se sentían extrañas, tan distintas del David que había dicho, ya no soy joven. El corazón de un hombre joven es inestable, y ya no podía saber con certeza qué era lo que realmente quería. ¿Por qué esperarme? ¿Por qué decir algo así, justo cuando yo ya estaba a punto de rendirme? ¿Palabras lo suficientemente vagas como para avivar las brasas agonizantes? ¿Qué era lo que realmente quería? No tenía respuesta. Quería ver sus ojos de nuevo, leer en ellos. Pero entre nosotros solo había la fría pantalla del teléfono. Inspirando hondo, forzando una sonrisa en mi voz, dije con ligereza, mejor no. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera oír la respuesta de David, una voz adormilada murmuró junto a mí. Era Kate. Nada, respondí. Cuando volví la vista al teléfono, la llamada ya había terminado. Quizá esa fue la última vez que hablaríamos. El dolor desgarrador que una vez sentí, ahora solo dejaba un picor sordo. Negué con la cabeza y solté una risa suave. David había colgado en pánico. Su estómago se retorció de hambre al darse cuenta, de golpe, que llevaba mucho sin comer. Se acurrucó en la silla, mirando fijamente la comida fría frente a él. Entonces oyó una voz masculina, una que reconocía. Era la misma que había escuchado en las grabaciones, el hombre que ayudaba a Brett a mover sus cosas. Joven, fuerte, guapo. Probablemente incluso más joven que él. ¿Brett estaba recogiendo otro callejerito? Había encontrado a alguien que encajaba con su estética y se lo había llevado a casa. ¿Listo para colmarlo de cariño, como antes? ¿David estaba siendo dejado de lado? Recordó lo que había dicho una vez, Brett. Rígido, aburrido. Y, seamos honestos, ya no es joven. Pero, ¿hablaba de Brett? No. Hablaba de sí mismo. Rígido. Aburrido. Ya no joven. Simplemente no podía admitirlo. Así que lo tergiversó, lo escupió como veneno, esperando que los demás se alejaran de Brett. No tenía nada. Nada, excepto a Brett. En esta relación, Brett podía irse en cualquier momento. Y sin embargo, con los años, no hacía más que volverse más atractivo, más encantador. Las personas revoloteaban a su alrededor como polillas hacia la luz. David, incluso con una sudadera, ya no podía ocultar la madurez en sus facciones. Ya no se parecía a aquel chico de 18 años. La compasión de Brett se desvanecía. Sus visitas se volvían cada vez más escasas. Y cuando lo miraba, siempre parecía tener algo que no se atrevía a decir. ¿Estaba intentando terminarlo antes de tiempo? ¿Cortar el hilo y tirarlo como si nada? No. Ni lo pienses. Pero, ¿qué podía hacer? Incluso en la universidad, Brett nunca fue a recogerlo. Su compañero de cuarto tenía una novia de otra universidad. Cerca de la graduación, cuando ella vino a ayudarle a empacar, David también echó una mano. Oye, ¿y tu novio? Nunca lo hemos visto. Ya nos estamos graduando.
David siempre había dicho, hacia afuera, que tenía pareja. Pero en ese momento, bajó las pestañas con incomodidad y murmuró suavemente, está muy ocupado. ¿Ocupado durante 4 años? Anda, sé sincero, ¿lo inventaste solo para espantar pretendientes? Su compañero estalló en carcajadas. Era una broma, pero dio justo en el blanco. En aquel entonces, David aún tenía esperanza. Y sí, tal vez, Brett realmente lo amaba. Esa noche, esperó largo rato en casa. Cuando Brett por fin volvió, David corrió a tomarle el abrigo, le ofreció una taza de té. El hombre lucía cansado, apestando a alcohol. No era el mejor momento para una conversación seria. Aún así, David se mordió el labio, lo llevó al sofá, le masajeó las sienes y preguntó, «Me gradúo la próxima semana. ¿Vendrás a recogerme?» Pero al mirar esos ojos agotados, las palabras murieron en su garganta. No debía haber pedido nada. Perdón, he estado muy ocupado últimamente. Brett sabía exactamente a qué se refería David. Lo miró con esos ojos amables, ofreciéndole una disculpa suave. Feliz graduación. Te transferiré 50.000 a la tarjeta. ¿Era eso una advertencia para recordarle que no cruzara la línea? David negó con la cabeza. No. No quiero eso. Entonces, ¿qué te gustaría como regalo? Brett, algo ebrio, sonaba inusualmente tierno. Su voz era pausada, suave. Una foto. Solo el derecho a usar una foto. Con eso basta, susurró David. Está bien. Si no lo amaba, entonces que así fuera. Al menos durante la época de graduaciones, podría aferrarse a esa foto y decirles a sus amigos que sí tenía novio, solo que era un hombre muy ocupado. Podía engañarse entonces, y también ahora. Así que empezó a evitar a Brett también, temeroso de oír las palabras rescindir contrato. Hasta ese día, cuando entró en el salón privado. Brett llevaba un abrigo largo negro y gafas sin marco. Una presencia solemne pero suave, como un espejo cubierto de polvo, antiguo y elegante. El tiempo había sido generoso con él. Las pocas arrugas apenas visibles solo añadían encanto a su rostro. Cada vez que estaban en la cama, David no podía resistirse a besar las comisuras de los ojos de Brett, solo para ver esa expresión rara y tierna que, a veces, destellaba en su rostro. Brett había entrado en su vida en el momento perfecto. Pero David nunca había visto cómo lucía Brett a los 18. ¿Cómo habría sido? Rodeado de gente, admirado por todos, quizá con un enamoramiento secreto, intentando torpemente ganarse el corazón de alguien con ojos sinceros y gestos torpes. David no se atrevía a imaginarlo. Simplemente lo contemplaba. Brett seguía yendo. Después de esa primera oleada de alegría, llegó un frío amargo, así que de verdad no podía esperar más. ¿Prefería presentarse frente a sus amigos solo para llevárselo y decir esas palabras? Rescindamos el contrato. David notó cómo la gente miraba a Brett e instintivamente se movió para bloquear la vista de Alan. Es mío, pensó. Nadie más debería mirar a Brett así. Pero no se atrevió a dar un paso al frente. No se atrevió a preguntar. No se atrevió a explicar. Solo deseaba que Brett le preguntara, ¿qué quisiste decir con eso? Pero Brett no preguntó, simplemente observó cómo se desarrollaba la farsa con ojos tranquilos, como si no fuera más que un juego infantil, impotente, indiferente, completamente ajeno. David, tenemos que hablar. Era inevitable. David siempre supo que llegaría el día en que sería descartado. Pero en ese momento, solo se quedó mirando el parpadeo de la llama cerca de los labios de Brett y dijo, fumar es malo para la salud. No podía dejar de preocuparse por Brett. No podía dejar de importarle. Y si Brett realmente le decía que se fuera, lo haría. En casa, todo estaba vacío. Como un fantasma, David deambuló por el apartamento oscuro. Se detuvo frente al armario. La sudadera blanca que había elegido seguía colgada allí. Una vez le había pedido consejo al antiguo canario, cómo parecer más joven, cómo vestir, cómo hablar, solo para lograr que su patrocinador lo mirara un poco más. Pero casi no funcionó. Alan incluso discutió con Brett, y David lo despidió por eso. Alan se enfureció, soltando con frialdad, ya verás. David no tenía miedo.
Brett era todo lo que tenía. Pero ahora, Brett tenía a otra persona. Y cuando David no retrocedió, Brett se llevó a esa persona y desapareció a un lugar lejano. David se secó los ojos. Hacía mucho que no lloraba. El sol abrasador, el calor sofocante, el ritmo implacable del trabajo, nada le permitía quedarse estancado en el dolor. Necesitas descansar. Kate se apoyó contra la pared, brazos cruzados, el ceño fruncido con desaprobación. Ni siquiera cuando estaba en misiones con el ejército trabajaba sin parar así. Sonreí con amargura, frotándome las sienes. Sé lo que hago. ¿No lo parece? Necesitas descansar, dijo, con ese tono firme y frío suyo. Respondí, lo sé. Pero esto es algo que solo yo puedo hacer. Y es peligroso. Tengo que asegurarme de que se haga con un 100% de precisión. Hoy es Nochevieja. Ah, sí. ¿Tu equipo no tiene celebración hoy? ¿Por qué no fuiste? Pregunté. Él alzó una ceja y señaló su barbilla hacia mí, como diciendo, por ti. Solté una risa sin poder evitarlo. Cuando levantaba la cabeza así, parecía un ocelote orgulloso. Necesitas un cigarro. Un trago. Y una conversación, dijo Kate sin rodeos. Así se procesan las emociones. Alcé una ceja. ¿Eso también es parte de tu misión? Sus ojos oscuros, brillantes, se clavaron en los míos. No es tarea de un soldado, pero sí de Kate. Extendió una botella de licor. Hablemos. Yo le había dicho esa frase a David incontables veces. Pero ahora que alguien estaba finalmente sentado frente a mí, con esos ojos fijos en los míos, no sabía cómo empezar. Me tomé un vaso de un solo trago. Quizás necesitaba ser más valiente. Como cuando era joven, temerario, impulsivo, directo. Quizás entonces todos esos sentimientos enredados dentro de mí se desenredarían. Dolería, pero al menos terminaría de forma limpia. Pero siempre fui un cobarde, así que seguía postergándolo. La lógica me decía que algún día todo se resolvería. Pero mi corazón rogaba, solo un día más. Díselo mañana. Un día más, tal vez, cuando lo hagas, él se irá para siempre. Y quizá fue ese pensamiento, o el ardor del alcohol, lo que encendió mi pecho y me hizo arder los ojos. Comencé a hablar, desordenadamente, sin estructura. Kate solo se quedó ahí, escuchando en silencio. Segundo vaso. Era verano. La primera vez que vi a David, estaba en cuclillas junto a un parche de hierba, alimentando a un gatito callejero. Estaba tan delgado, llevaba un abrigo mal ajustado en pleno invierno. Su almuerzo eran 2 bollos simples. A veces, con suerte, un huevo. Pero aún así, lograba ahorrar todos los días para comprarle comida al gatito. Me quedé paralizado ante ese rostro hermoso. No pude evitar buscarlo cada día que pasaba por ahí. Él nunca me notó. Hasta que un día, el gatito desapareció. Fingí ser otro amante de los gatos. Me paré a su lado y miré a mi alrededor a propósito, murmurando, ¿eh? ¿Dónde está el gato callejero? Encontré a alguien bueno que lo adoptara, respondió, tragando su bollo sin mirarme. Ya tiene hogar. Alimentar a los callejeros, al final solo les hace daño. Presioné los labios y solté un suave, mmm. Quería preguntarle, ¿y tú? ¿Tienes un hogar? ¿Por qué comes panecillos simples todos los días? Fue entonces cuando empecé a querer saber más de él. Ahí comenzó el amor. El alcohol empezaba a hacer efecto. Sentía la cabeza pesada. Las palabras me salían arrastradas. Era verano. Las cigarras zumbaban en los árboles. Pero sus ojos, esos ojos eran tan hermosos. Cada vez que los miraba, sentía que me sumergía en agua helada. Pero la forma en que elegí amarlo, fue equivocada, muy equivocada. Al principio, no lo comprendí. Y cuando finalmente lo hice, ya era demasiado tarde. Había invertido demasiado. Me volví demasiado cauteloso, demasiado temeroso de que cualquier alteración hiciera colapsar todo. Lo que pasa es que tienes miedo de que se vaya, dijo Kate en voz baja. ¿Por qué no estás seguro de si realmente te ama?
Entrecerré los ojos, asentí lentamente, golpeado por la verdad de sus palabras. Sí, balbuceé. Y luego sonreí con amargura. Porque la verdad era, ya no era joven. Le ofrecí un cigarro y pregunté, ¿te molesta si fumo? Adelante. ¿Quieres pasar esta noche vieja conmigo? Me refiero a los tres. Al fin y al cabo, es una fiesta para reunirse. Kate mordió el cigarro sin encender entre los labios y dijo. Mi mente se congeló unos segundos. ¿Alguien viene? Continuó. ¿A quién tú llamaste él? Lo vi afuera de la oficina cuando regresé. Ya había visto su foto. Supe que venía por ti, así que lo traje. Está abajo ahora mismo, llorando. Kate ignoró mi encendedor. En su lugar, bajó la cabeza y encendió su propio cigarro con el mío. ¿Quieres ir a verlo? Los labios del joven se curvaron en una leve sonrisa. Bajo sus cejas marcadas, sus ojos agudos como los de un halcón me observaron con frialdad. Ya no puede empeorar más, ¿cierto? Ya no tenía a Brett, pero permitir que Brett desapareciera por completo de su mundo, eso no podía hacerlo. David estaba agachado afuera, en la planta baja, secándose las lágrimas. Y la persona que lo había traído no era otra que su rival en el amor, el que más odiaba. Con la actitud altiva de un legítimo consorte. Solo pude traerte hasta aquí, le había dicho aquel hombre. No sé si Brett siquiera quiere verte. Pero es Nochevieja, solo quiero estar lo más cerca posible de él. Y dicho eso, se sentó en una esquina junto a la pared y empezó a llorar. Realmente, Brett lo había mal acostumbrado. Antes, podía soportarlo todo, la pobreza, el hambre, la humillación. Pero ahora, con solo no ver a Brett durante un tiempo, ya se venía abajo. ¿Y por qué lloraba, exactamente? Brett estaba allí mismo, en un lugar donde aún podía encontrarlo. Él también podía alquilar un lugar cerca, ver a Brett todos los días. ¿Y qué si a Brett le gustaban los más jóvenes? David había sido quien más tiempo había estado con él, eran los más compatibles. En el peor de los casos, se haría una cirugía estética, tensar la piel, aclararse el cabello. Aún tenía tiempo. Debe. A través de su visión borrosa por las lágrimas, creyó oír la voz de Brett. Parecía que Brett le preguntaba, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando? Debía ser una alucinación. Después de todas las cosas duras que había dicho, no había forma de que Brett bajara hasta allí. No se atrevió a mirar, solo sacudió la cabeza ante la figura alta y dijo, «Te amo. Estoy dispuesto a ser tu amante en la sombra, incluso a pagarte para ser tu canario. Han pasado 10 años. Por favor, no me hagas esto. No desaparezcas así, sin decir nada». Era como rendirse, confesarse ante el vencedor, «Puedes hacerme lo que quieras con este amor. Ya perdí. No puedo evitar seguir amándote. No puedo irme con dignidad». Vio cómo el joven se agachaba a su lado con impotencia. Parecía haber bebido. Su voz arrastraba las palabras. «Nunca leíste la carta que te escribí, ¿verdad?» David parpadeó, luego negó con la cabeza, con honestidad. No se había atrevido. Aún estaba escondida bajo su almohada. Lo sabía, Brett soltó una risa suave. La carta comenzaba con, «Lo siento. No intenté quedarme contigo como tu sugar baby solo por deseo. En serio me gustabas. Solo que era demasiado joven y usé el método equivocado. No necesitas disculparte. Tú me ayudaste. Si alguien debe pedir perdón, soy yo». Entonces, ¿por qué nunca usaste el dinero que te di?, preguntó Brett. David bajó la mirada y dijo, «Porque podía ganarlo yo mismo. Si usaba el tuyo, te estaría debiendo demasiado. Yo quería que empezáramos desde cero, ser iguales. Quería ganar mucho dinero y confesarte mis sentimientos algún día. Guardé todo en la tarjeta que me diste, todo, mi dote». El otro hombre soltó una risa entre lágrimas, luego maldijo. No quedó claro si contra sí mismo o contra David. «El que debería disculparse soy yo», murmuró Brett. «La persona que describí ese día, en realidad era yo. Eso que dijo el canario, esos juegos. Yo nunca hice nada de eso. Solo tenía miedo de que alguien más te quitara de mi lado.
Me odiaba a mí mismo. No tengo el talento para ser la mascota de nadie. Soy aburrido, gris, solo sé enterrarme en el trabajo. David se limpió las lágrimas y preguntó con voz ronca, voy a mejorar, ¿vale? ¿Puedo quedarme a tu lado? Lo vio asentir, o al menos creyó que sí. Entonces Brett sacó una foto de su billetera, una foto de David. David, que no había dormido en días, se sintió mareado por la sobrecarga emocional. Las mejillas se le pusieron rojas, y sus ojos brillaban al mirar a Brett. Antes de que Brett pudiera decir algo más, David le metió la tarjeta en la mano y murmuró, voy a desmayarme. En un momento como ese, no había necesidad de explicar lo difícil que había sido el camino. Y así, simplemente cerró los ojos, y cayó hacia adelante. Pero esta vez, David por fin pudo desmayarse con tranquilidad. Porque se desplomó directamente en los brazos de Brett. El viento de Nochevieja soplaba afilado con el frío del invierno, pero David yacía inconsciente en los brazos de Brett, con el rostro finalmente en paz, como un niño que, al fin, había sido perdonado. Brett lo miró, y la dureza de sus ojos se desvaneció poco a poco, como la nieve derritiéndose en una llama silenciosa. Finalmente lo comprendió, su enredo de 10 años nunca había sido por deudas o culpa, siempre fue amor, tan profundo que ninguno de los dos supo cómo sostenerlo bien. Abrazó a David con más fuerza, como si envolviera cada disculpa no dicha, cada momento de ternura que una vez rechazó. Los fuegos artificiales crepitaban a lo lejos, las campanadas de medianoche se acercaban. Y en ese silencio fugaz, por fin encontraron el camino de regreso a casa, en los brazos del otro.